Hola, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad, aquí por cierto a través de las pantallas de Digital Channel. No lo olvide, dch.tv, la señal online, un espacio además presentado en alianza con Resonancia Diario, resonanciadiario.cl en la web y por cierto también en las redes sociales para que usted conozca y visite este medio de comunicación. Vamos de inmediato a lo que nos convoca. Nos encontramos en este momento con la diputada por la región de Antofagasta, Marcela Hernando, a quien primero que todo damos la más cordial bienvenida. Diputada, ¿cómo le va? Bienvenida a nuestro espacio de conversación. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un gusto saludarte y bueno, a toda la gente que nos esté viendo. Diputada, ¿cómo han sido particularmente estos primeros días desde que, digamos, regresa, ¿cierto?, a la Cámara de Diputados y Diputadas? ¿Han visto ya algunos temas? ¿Cómo ha sido también el tema a lo mejor de la relación también entre los distintos pares? Cuéntenos ahí un poquito. A lo mejor puede resultar entretenido ver el cambio que yo veo que ocurrió en un periodo que no estuve en la Cámara. Siempre los primeros días hay dificultades para acreditar a quienes trabajan contigo, que las credenciales no están listas, son 155, los ascensores colapsan porque de repente llegan todos los asesores junto con los 155 diputados. Entonces, pero eso pasa siempre, el primer día, digamos. Siempre, siempre, pero esta semana se ha prolongado en el tiempo. Y una de las cosas que yo noto es que hoy día existe una plataforma que le da mucha más transparencia a todo lo que es el uso de los recursos. Hoy día es mucho más fácil controlarlo y aparte de eso, pero como todas las plataformas nuevas y que ha sido un desarrollo interno de la Cámara, tiene sus dificultades, entonces de repente el sistema no funciona, pero promete mucho. Oiga, y respecto de temas, estuve leyendo que ya es parte usted de la Comisión de Cultura. Sí, ya me integré a dos. ¿A dos? ¿Cuál sería la otra? ¿De Derechos Humanos? De Cultura y de Derechos Humanos ya estoy integrada y probablemente voy a tener una o dos más. Perfecto. Pero eso todavía está en proceso porque los primeros días se producen algunos ajustes entre las diferentes bancadas. Todavía hay bancadas que están por definir. Yo estoy dentro de los liberales, pero los liberales seríamos conmigo, digamos, que sigo siendo radical porque además con la apelación que tiene presentada, el Partido Radical sigue existiendo. Okay. Entonces, somos una bancada chiquitita y tenemos que juntarnos con otra más grande. Y ahí, bueno, hablando del tema de cultura y derechos humanos, donde usted también va a estar, me imagino que el de derechos humanos sobre todo va a ser un tema, ¿no? A propósito de la discusión pública, de lo que ya hemos visto a través de distintos medios, de algunos temas que han despertado más de alguna, ahí, yo diría, crítica y oposición respecto de ciertas miradas de algunos temas, ¿no? Yo diría que es el lugar donde puede haber más roce. Entiendo por los discursos que se dieron ayer en la elección de la presidenta de la mesa y todo, que existe la voluntad de ser lo más democráticos posible, una comisión transversal que escucha a todo el mundo, donde además este año ha sido bien controversial el que se ha hecho respetar una regla que es reglamentaria y que no siempre se respetaba, y que es quien fija la tabla de la comisión. Ya. Porque se ha exigido que se cumpla el reglamento que exige que la semana antes se fije la tabla por unanimidad. O sea, perfecto. Si uno de los diputados de la comisión se opone a un punto en la tabla o algún aspecto, esa tabla no se realiza, ¿no? ¿Mejora en eso el punto? A ver, yo creo que el sentido que tiene esto, quienes que es la oposición actual, la que ha querido reivindicar esta norma reglamentaria, lo que está buscando es que no sea la agenda de gobierno la que predomine por sobre todas las cosas, sobre los proyectos que puedan ser de los parlamentarios. Ya. Porque si tú eliges la tabla, en el fondo le vas dando el ritmo a la tramitación de un proyecto. Entonces puede haber muchos proyectos interesantes que queden ahí postergados. O sea, se apela un poco a la representatividad. Sí. A lo que sea lo más democrático posible, digamos, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. Entonces, hoy día las voluntades dicen vamos a tratar de
conciliar las voluntades, de que todos tengan espacio. Vamos a ver después la discusión propiamente tal. Sí, porque hay algunas personas que además se paran desde sus creencias, sus dogmas y Sí, claro. Sí. Oiga, quiero llevarla a temas específicos que han estado en el debate público a propósito de la agenda del gobierno también, del anuncio de una presentación de un proyecto de ley, ¿cierto?, con 40 medidas. Pero antes de profundizar en eso, diputada, se ha hablado mucho desde la llegada del gobierno de un gobierno de emergencia. ¿Ya? Cuando uno va al concepto de emergencia, lo que significa, lo que implica una emergencia, claro, uno legítimamente se empieza a cuestionar y dice, oye, efectivamente estamos en una emergencia. ¿Qué le parece a usted? ¿El país está hoy día en una emergencia, diputada? Yo creo que no. Lo digo sinceramente que no. Ahora, ¿por qué no estamos en una emergencia a su criterio? Nosotros venimos como país decreciendo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que ha habido una mala interpretación de algunos, o sea, de la mayoría de los ministros de Hacienda en la época que han interpretado como si fueran unos cambios cíclicos las cosas que ocurren, por ejemplo, con el cobre, con las cosas que a nosotros nos interesan como norte, digamos. Y no se dan cuenta de que existe un deterioro que es estructural, que tiene que ver con el cambio en las leyes de los minerales y la forma de explotar y la inversión o no inversión que se ha hecho en minería. El que sigamos sin fundiciones y que sigamos exportando concentrado porque son dos industrias diferentes, esas cosas no se comprenden bien. Entonces, yo creo que la poca productividad es un tema crónico. Entonces, ¿cómo vas a llamar que se arrastra desde hace más de 4 años? Sí, más de 4 años. Entonces, ¿cómo tú vas hoy día a catalogar de emergencia algo que se viene produciendo hace por lo menos una década? Entonces, en ese sentido yo digo, no es una emergencia. También les recuerdo, para quienes no sabían, también les cuento que yo estuve trabajando los últimos 2 años en auditoría y en un servicio público. Hacía auditorías médicas, pero también auditorías de procesos. Y en ese sentido nosotros habíamos empezado a trabajar para la entrega de gobierno y eso lo iba a auditar las unidades internas de auditoría y también el Consejo Nacional de Auditoría, y eso iba en camino, de tal manera que el que se vaya a auditar y que en 30 días, eso a mí me parece más efectista que efectivo. Eso siempre se hace, siempre, siempre. ¿Será más un eslogan, esto de gobierno de emergencia, más que la realidad, lo concreto respecto de lo que yo creo que han querido mostrar acciones y lo han hecho, algunas cosas que son súper importantes. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esto que están tratando de implementar el escudo fronterizo. Llevábamos muchísimo tiempo hablando de eso. Acuérdense del plan Frontera Norte que se hizo en Piñera 2. ¿Usted partidaria de esta zanja y presunto futuro muro que se vaya a levantar también, diputada? Yo creo que hay que irlos evaluando. Pero están planteadas varias cosas. O sea, de hecho, una de las cosas que más me sorprendió es que se plantean como horizonte para terminar de implementar el plan 4 años. O sea, va a ser 4 años de arduo trabajo para ir trabajando en esa frontera norte, pero no sacas nada con hacer esa zanja si no te preocupas también de lo que está pasando en el mar. Porque ingresan navíos y que se vienen pegados a la costa, y eso lo hemos sabido siempre quienes vivimos acá. Pero no solamente el mar, sino que también las aduanas, mientras no exista la posibilidad de revisar toda la carga o la mayoría de la carga. Hoy día estamos revisando el 1%. Recordarás tú que fue uno de los caballitos de batalla que yo tenía, o sea, cómo no invertimos en eso. Entonces yo creo que son muchas las cosas que hay que hacer en conjunto y para eso se necesita colaboración de todo el mundo. Yo creo que hoy día ya nadie tiene, bueno, todavía uno escucha algunos discursos medio obsoletos, bastante añejos en términos de no querer hablar de los temas de seguridad o victimizar a algunas
hacedores, digamos, de algunos delitos, pero yo creo que está bien y la mayoría va a estar con esa lucha. De hecho, los dos proyectos se alcanzaron a discutir ayer en tabla, los dos tenían que ver con seguridad. Diputada, avanzamos en el tiempo, avanzamos en materias más específicas. La quiero llevar a un tema que ha estado bastante en la agenda, que dice relación con este denominado plan de reconstrucción del gobierno, donde se va a presentar un proyecto de ley con 40 medidas. Una de estas que ha llamado bastante la atención dice relación con el acceso a la gratuidad de la educación superior, y más en específico del segmento de las personas de 30 años hacia arriba. Estuve leyendo hace muy poco en un medio nacional que este segmento representa más bien a un 1,43% de las personas que efectivamente hacen uso de este beneficio, que recordemos fue ganado hace algunos años atrás, ¿cierto? ¿Usted apoyaría una iniciativa de este tipo, por ejemplo, diputada? Yo creo que hay que revisarla y precisamente ir al fondo de los datos. ¿Cuáles son aquellos datos objetivos que están avalando esta medida? ¿Por qué te lo digo? Porque proveniendo del sector salud, yo sé de mucha gente que tiene carreras técnicas porque decían, no, va a ser específicamente para incentivar el que las personas estudien carreras técnicas. Pero en salud ocurre al revés. Muchas personas que han estudiado carreras técnicas, cuando ya son mayores y están trabajando, estudian una carrera universitaria y se reciben como enfermeros, enfermeras o qué sé yo, o médicos incluso. Entonces, no es uniforme la industria ni lo que ocurre en educación superior. Y como te digo, también creo que va a afectar a un grupo muy minoritario, y si es un grupo muy minoritario tampoco entiendo una medida que va a contribuir desde el punto de vista monetario muy poco. Sería necesario entonces conocer, como, no sé si el caso a caso, pero conocer, como usted plantea, por ejemplo, en el sector salud, conocer la realidad de cada... Claro. De cada sector, ¿no? Un poco eso. Sí. Sí, porque estamos hablando de personas que estudian cuando ya son adultos, y alguien que decide estudiar cuando ya es adulto tiene otro compromiso con la educación. Diputada, la quiero llevar rápidamente también a otro tema que ha estado en la agenda, que dice relación con esto de que el gobierno va a revisar el MEPCO y lo que ello puede implicar para los combustibles, para las bencinas y sobre todo para la región de Antofagasta, que es la zona del país que podríamos decir más se ve, no sé si afectada o no, con los precios, ¿no?, que hoy día se pagan. Independiente de la situación internacional que esté ocurriendo, ¿cierto?, que eso también ha encarecido los combustibles. Han saltado algunas críticas desde la oposición respecto de evaluar los mecanismos de implementación del MEPCO. ¿Usted cómo ve un poco desde esa arista también, viéndolo en su rol, no solo como diputada, sino en su experiencia también como intendenta de la región, como exministra también de Minería? ¿Cómo ve usted evaluar, digamos, hoy día este mecanismo? Mira, en principio yo no me voy a oponer así a rajatabla a ningún proyecto mientras no lo conozca. Eso en principio. Pero en segundo lugar, decir que estamos heredando una inflación que nos llega de afuera, que tiene que ver con una guerra que hoy día nadie entiende y que nos está ocasionando esto. Y que eleva los costos en todas las industrias. O sea, no hay nadie que no utilice energía diariamente desde que te levantas en la mañana para ir a trabajar. Por ejemplo. Entonces, el alza en los combustibles es algo que nos pega a todos los sectores. A todos los sectores. Y en ese contexto, y sobre todo en la región de Antofagasta, que es uno de los más caros. Es uno de los más caros. Entonces, dicho eso, yo creo que privar de un mecanismo de estabilización que funciona como una banda, que es como un colchón, entonces que va amortiguando los grandes cambios, a menos que se te ocurra otro procedimiento mejor que ese, claro, y que lo reemplace, pero sacarlo así de golpe va a ser demasiado duro para las economías, y las economías más, o sea, desde la persona que trabaja haciendo pan y repartiendo en su vehículo, desde las personas que se han dedicado y que se han reinventado a través de las aplicaciones Uber, Didi y todas las que existen, es muy complejo.
Te llamaría entonces un poco a revisar, a sentarse y Sí. conversar y ver, digamos, ¿De efectivamente. qué manera se va a reemplazar eso? Pero así oposición de inmediato o no. No, es que, o sea, no puede aparecer como no a todo, o sea, no tengo Ser oposición leer, porque o sea, sí, digamos. no, yo quiero escuchar cuáles son las razones objetivas que hay detrás. Oiga, ¿y qué le pasa a usted cuando se anuncia también de que se pidió a la Contraloría General, oye, rápidamente otro tema, que se pide a la Contraloría retirar a lo menos 40 o 43 decretos medioambientales que ingresaron en la administración Boric para, dice el ministerio, revisar y ver qué está ocurriendo con varios temas que incluso se ingresaron el 10 de marzo de este mismo año? Usted, no sé si ha tenido acceso, hoy día yo estaba leyendo algunos de los decretos que efectivamente se pidió revisar, sacar de la Contraloría, y uno dice, sí, probablemente pueden tener sentido, pero no sé, otros como querer descontaminar una ciudad, por ejemplo, o el tema del pingüino Humboldt, por ejemplo, no sé. ¿Cómo lo ve usted también? Sí, yo creo que pudieron haber revisado algunos de ellos que eran los más sensibles y los que venían desde hace más tiempo antes de retirarlos. También se entiende que dentro del bolsillo de payaso, que significa hacerse cargo de una nueva administración y tengo 100 proyectos, quiero saber de qué se tratan, probablemente no pudieron tener acceso a todos, pero yo creo que ahí caen algunos que estaremos todos de acuerdo con ellos y otros que no. Y por eso es que estos días se ha hablado tanto del pingüino de Humboldt, de la ranita. Y bueno, a propósito de la ranita, hoy día Contraloría tomó razón. O sea, por otro lado también, qué bueno que Contraloría se apure porque no puede tener estas cosas 2 años, 3 años esperando para ser tomadas razón. ¿Son muy lentos los tiempos de la Contraloría, diría usted, diputada? Algunos. La mayoría en realidad de los que afectan a la gente, me refiero a todo lo que tiene que ver con sumarios, con investigaciones, etc. Nosotros hemos conocido ahora lo que pasó el año 23 y 24 con las cañerías del hospital de Antofagasta. Por ejemplo. Entonces, claro, todo es extemporáneo, cuando en este minuto la empresa está queriendo que la indemnicen. O sea, es una locura. Entonces, en esos casos, con tanto retraso, lo que ocurre es la sensación de injusticia. Oiga, diputada, usted dio en un punto muy sensible, muy clave también, que dice relación con la salud pública y más en específico con el Hospital Regional de Antofagasta, el funcionamiento de la concesionaria. Ayer hablaba con una de las dirigentes de uno de los gremios del hospital y me decía, se ha perdido que el ciudadano pueda acceder a una salud digna. A propósito de cómo se están entregando hoy día los servicios, no solo la infraestructura, sino también la calidad de los servicios. ¿Usted es partidaria, por ejemplo, de que se debiera terminar este contrato con la concesionaria actual y de pronto buscar otra? ¿O sería partidaria de revisar e ir siempre en la búsqueda de mejoras, digamos, con la misma... Esta concesionaria no cumplía con el contrato desde los primeros años. Recuerda tú cuando hicimos presentaciones a la Contraloría y en ese tiempo se podría haber roto el contrato, o sea, haber desahuciado por no cumplimiento. ¿Y qué faltó ahí? Decisión política. ¿Faltó voluntad política? Sí, faltó voluntad política. Y también yo creo que está mal planteado el modelo. Siempre se ha pensado en las concesiones como que el único que sabe manejarlas es el Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que hay alguna parte, la parte de edificación, la parte más estructural, que podrá manejarla como concesión el Ministerio de Obras Públicas y su Departamento de Concesiones. Pero hay otras cosas que dependen de salud, si no es lo mismo que administrar una carretera. Por ejemplo. Entonces, aquí salud como ministerio no ha tenido la participación, no se le ha permitido accionar en bien de la salud pública y de la atención de los pacientes, y más bien ha sido una estructura que es la misma que se usa para otro tipo de concesiones y no se han modernizado. ¿Por qué cree que en estos últimos 4 años no se tomó la decisión de
oye, tenemos estos antecedentes, tenemos estas denuncias, tenemos emergencia, no sé, cada cuántos días. ¿Por qué no se tomó la decisión de algún modo de haber cortado esto? Yo desde el principio he pensado que el contrato no es bueno. Este fue el primero de los hospitales concesionados que era mixto, que tenía algunos temas que eran medianamente operativos, que tenían que ver con la operación clínica, que se le entregaban a una concesionaria. Y desde ese punto de vista yo creo que la experiencia no fue buena, pero eso ¿Sigue no... faltando voluntad política entonces, diputada? Sí, yo creo que son muchos los recursos que están involucrados. O sea, Entonces, sin duda. claro, venir ahora a decir que nunca cumplieron con el contrato o que están incumpliendo con el contrato y cortar hoy día, va a significar una demanda y esto se va a judicializar y va a ser tremendamente oneroso para el Estado y finalmente el Estado es el que termina pagando siempre. De hecho, el informe de la Contraloría señala de que existiría un presunto perjuicio económico de poco más de 5.400 millones de pesos, que no me quedo corto, respecto de prestaciones que se dejaron de entregar a raíz de estos temas que ocurrían en el hospital y que esto ya estaría o habría ya desencadenado un perjuicio al patrimonio fiscal, digamos. Pero no solamente eso, sí, no es solo porque ese día se cerró el pabellón y tú no pudiste operar y eso se logra cuantificar, pero también hay una serie de cosas que se estiman, pero que no se logra cuantificar. Por ejemplo, el hospital no puede no prestar los servicios, por lo tanto empieza a comprar servicios afuera. Esa compra de servicios que está ocasionada por una falla en el establecimiento, debería cancelarlos esos servicios la concesionaria. Pero tampoco lo ha hecho y también ese es dinero que falta. Claro. Otro perjuicio. Otro perjuicio. Personas que no alcanzaron a ser derivadas afuera, que pueden haber fallecido. ¿Cómo tú cuantificas ese daño? Entonces... y ahí es cuando uno quisiera que la Contraloría actuara más rápido también. Más rápido. Diputada, nos queda poquito tiempo para terminar la entrevista. Quiero volver al tema legislativo. ¿Hay algunos temas o presuntos proyectos de ley que de pronto, no sé si están muy apresurados, pero que ya más o menos vayan como en la dirección donde usted quiere plasmar su sello, por lo menos durante este periodo? O sea, hay varios que están en trámite. De hecho, hay dos que se discutieron ayer en la sala. Uno de ellos se alcanzó a votar y el otro se va a votar el próximo lunes, yo creo. Uno tiene que ver con las cárceles y el agravamiento de las penas para quienes producen daños estructurales en esas cárceles superiores a una cierta cantidad de unidades de fomento, qué sé yo, o sea, un castigo mayor. Porque, ayer se aprobó eso. Sí, ese se votó a favor. Ese se votó a favor. Y no se terminó de discutir uno que apunta a elevar también las penas y a cambiar la ley de manejo de drogas, pero que apunta fundamentalmente a la toxicidad de las drogas. Porque quedó muy obsoleta la ley que perseguía fundamentalmente, no sé, pues, cocaína, pasta base, marihuana. Hoy día si hay drogas sintéticas, todos los días aparece una nueva, las mezclan con otras sustancias. O sea, es necesario hacer una actualización sí o sí. Sí, y eso, esta apunta a eso. Ahora, no apunta a todas las cosas. A mí me gustaría, y se lo dije ayer en la sala al ministro subrogante que estaba presente, el que se preocuparan de dónde se custodian, porque las drogas las sigue custodiando la red de salud, o sea, en establecimientos asistenciales, en establecimientos de la red y no en policías. Y hoy día son toneladas. Entonces, parece como insólito. Es absurdo. Eso. ¿Cómo le pides tú al sistema de salud pública, que ya tiene una sobrecarga, que se preocupe de cautelar la droga, además de trasladarla, de cremarla y de protegerla? Entonces, yo creo que ese es un talón de Aquiles que en algún momento nos va a afectar. Se nos ha ido el tiempo de la entrevista. Quiero dejar las cámaras por última vez para que, por si quiere entregar algún mensaje a la ciudadanía, ¿por qué no?, a propósito de su visita hoy día aquí en la entrevista. No, muchas gracias. Bueno, entre otras cosas que vamos a tener una agenda todavía no termina marzo, entonces el mes de la mujer, ya nos apoderamos del mes completo, debería ser los 365 días del año, pero bueno. Y
y vengo a actividades de eso, pero también decir que hay algunos proyectos que estaban presentados y que la Comisión de Mujeres, algunas de las integrantes, me dijeron que querían reflotar un proyecto mío que apunta a la paridad también en las elecciones de concejalas y de cores. Así es que ojalá que se pueda reflotar. Ese proyecto estaba listo cuando Blumel era Piñera II y Blumel era ministro y lo teníamos absolutamente listo y Blumel se fue y ahí quedó. Así es que está con un trámite avanzado. Pero así como ese, hay otros proyectos que tienen que ver con temas de vivienda y que tienen que ver con temas medioambientales o sociales que me interesa reflotar. Diputada, agradecemos su tiempo. Muchas gracias a ti, Andrés. Bien, de esta forma entonces despedimos una vez más nuestro espacio de entrevista de actualidad aquí, por cierto, a través de las pantallas de Digital Channel. Gracias, hasta pronto.